Bueno chicos, estamos hoy aquí para hacer una preciosa tortilla francesa. Bueno, más bien tortilla de patata, que tiene más huevos. Para ello vamos a utilizar un par de huevos que siempre vienen bien. Después vamos a utilizar aceite de oliva hacendado, mejor calidad imposible. Hacendado, vendido en Mercadona. Lo tenéis a grandes precios y a una genial calidad. Comprad hacendado. Después tenemos unas patatas que son una puta mierda y son más pequeñas que la hostia, así que utilizaremos 4 en vez de 2. Y después utilizaremos una sal fina al no tener la gorda. Pues le echamos un poquito, lo que va siendo un poco menos de poco, y lo metemos en el microondas. Veréis que esto no cabe, por lo tanto lo quitamos. Así que ahora lo metemos en lo que va siendo el microondas y lo ponemos a lo que va siendo 1 minuto. Le damos y esperamos 10 minutos. Una vez cuando haya acabado, lo sacamos y ya vamos al siguiente paso. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final de la receta. La parte final de la receta es, después de 10 minutos de haber puesto el microondas, pues sacamos ya y aquí está nuestra tortilla. Que además lleva cebolla, aunque no se nos la hemos puesto. Pero la tortilla en sí misma, pues se pone la cebolla sola. Aquí está la tortilla. Ahora lo que debemos hacer es abrirla. Para eso utilizaremos unas tijeras de podador. Con estas tijeras de podador, pues ni siquiera hacen falta. Eso es para inútiles que no saben abrir una mierda este chino. Ahora lo abrimos y lo ponemos en un plato como este, como el que os voy a sacar ahora, si Dios me da fuerza. Un plato como este, ni muy limpio ni muy sucio. Ahora lo ponemos en el plato. Lo metemos al microondas otra vez 5 minutos. Y le damos. Bueno chicos, habemos llegado al final de nuestra receta, que es por fin sacar el plato ya preparado. Aquí lo tenemos en todo su esplendor. Es una tortilla de patata que ahora podemos vender en cualquier sitio a 3 euros. A 3 euros el pincho. Lo cortáis así y lo vendéis, y así os forréis para compraros hacendado. En el próximo programa aprenderemos a meter un huevo en un espacio muy reducido.